en la cantidad de datos que requiere, ¿cierto? Cuando tenemos que plantear, tenemos distintos suelos, tenemos que poner para cada suelo sus propiedades, peso unitario, los parámetros mecánicos, ángulo de fricción, cohesión, y para cada suelo tenemos que ir cambiando, tenemos que ver qué aporte de flujo de hidráulico estamos teniendo en ese sistema que nos genere una red de filtración. Entonces, el Plaxis nos va a resolver todo simultáneamente: la estabilidad, la red de filtración y las presiones en todo el sistema, ¿cierto? Y nos va a decir si eso está dentro de parámetros aceptables o no. Entonces, como conclusión, esto en realidad es para que ustedes entiendan cómo funciona el método, para que entiendan conceptualmente. Si a mí me interesa que ustedes dibujen en el parcial, yo les voy a pedir establezcan cómo es el mecanismo de falla de un corte, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener que dibujar el corte, dibujar las dovelas. Esto promueve la falla, esto se opone a la falla, las dovelas activas promueven la falla, las dovelas pasivas y la superficie de falla se oponen a la falla. Entonces la configuración que pensó Bishop desde el punto de vista de la resolución matemática del problema es hacer una ecuación que tenga en cuenta en el numerador las fuerzas que se oponen al deslizamiento y en el numerador las fuerzas que promueven el deslizamiento, y configurar eso un coeficiente de seguridad, ¿cierto? Con la particularidad de que ese coeficiente de seguridad en la fórmula de Bishop entra en el numerador, entonces hay que hacerlo por un proceso iterativo. Eso para definir un círculo, una propuesta que hemos hecho nosotros, y de eso van a tener que hacer unas cuantas para ver si no van a tener algún caso de menor coeficiente de seguridad. ¿Qué estamos...? Ese es el que tenías la guía de tal. Sí, no, pero pasemos al de capacidad de carga. El de la guía de tal. Vamos allá, capacidad de carga, resumen de puntos principales de la red. O ese, recién sobre la experiencia. A ver, o el de abajo. Ese. También más sin pilas, parece. Sí. Bueno, hoy vamos a ver lo que para mí y para ustedes es el tema más importante. Digamos, todo lo que hicimos durante el año desemboca en este momento. Y se trata de... A ver, ¿podrías achicar esa...? No. ¿Entendemos? Con las carpetas. Sí, tenés que estar bueno porque está sin pilas. Si no con el celular. Yo con la carpeta, arriba de la carpeta. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el funcionamiento de lo que ustedes van a necesitar para calcular cualquier construcción y dónde va a terminar cualquier construcción. Normalmente todas las construcciones civiles terminan en el suelo y normalmente nosotros necesitamos hacer una transición entre un material altamente resistente como el hormigón o el acero, que requieren de secciones muy pequeñas para resistir grandes cargas, a un material que tiene muy baja resistencia y que requiere grandes secciones para recibir esas mismas cargas. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una columna de 30 por 30 que tiene 70, 80 toneladas, y si esos 30 por 30 lo apoyamos en el suelo, lo más probable es que se nos hunda, porque el suelo no es capaz de resistir esa presión, la misma presión que el hormigón. Si nosotros estamos diseñando un hormigón con una tensión H21, H25, el suelo tiene 30 veces menos que eso, entonces necesitamos, o 20 veces menos que eso, entonces necesitamos aumentar dramáticamente la sección de la columna para que el suelo sea capaz de resistir. Eso es lo que normalmente ustedes conocen como una base, ¿cierto? Una zapata o una base en la cual la columna llega a una posición a nivel de fundación y se ensancha en una forma de talud y descansa una gran superficie sobre el suelo para disminuir la presión sobre el suelo, o sea, transmitir la carga con una disminución drástica de la presión.
el estudio de la capacidad de carga es relativamente moderno, si hablamos de la ingeniería, fíjense la fecha, 1921, o sea, 100 años, la geotecnia en general tiene menos de 100 años, que dentro de lo que es la ingeniería es una ciencia bastante nueva, digamos así. Las primeras teorías de interpretación de cómo funciona el suelo cuando está sometido a una carga, porque acá hay dos cuestiones que tienen que analizar. Una, que ustedes ya la vieron en un práctico anterior, que era la consolidación, ¿cierto? Cuando un suelo está sometido a una carga, un suelo de características arcillosas está sometido a una carga, el suelo sufre, en algunas circunstancias, un proceso de consolidación. Ese proceso de consolidación es un proceso de deformación por expulsión del agua contenida en el suelo. O sea, es un proceso que tiene que ver con la presión ejercida y con el tiempo, ¿cierto? En función del tiempo. O sea, es un drenaje lento de la presión intersticial que se va disipando y las cargas se van transmitiendo como efectivas entre las partículas del suelo. Eso es un proceso que sí, por supuesto, produce una deformación en el suelo. Entonces, cuando nosotros analizamos los que empezaron a estudiar el tema, colocaban bases y veían que las bases se hundían en el suelo. Entonces había dos tipos de hundimiento. Uno, el hundimiento por consolidación, como les dije, y otro, el hundimiento por rotura, porque el suelo sufre una rotura mecánica por un exceso de presión. Lo mismo que cuando colocamos una probeta en la máquina de ensayo. La probeta resiste una cantidad de esfuerzo y llega un momento que la probeta se rompe. En el suelo pasa lo mismo. Nosotros ponemos una base, le empezamos a aumentar la carga y llega un momento que se produce una rotura. Ahora lo que vamos a estudiar es, lo que empezaron a estudiar en 1921, es cómo funcionaba ese mecanismo de rotura. El verdadero avance se produce con Terzaghi en 1945, que se basa en la expresión de Coulomb, que es la expresión que nosotros hemos visto, que está O igual a C más sigma tangente de phi. Desprecia, ahora ya les voy a explicar bien qué significa todo esto, desprecia el esfuerzo cortante, o sea, hacen, por supuesto, para empezar a desarrollar la teoría de capacidad de carga, las teorías de capacidad de carga, recurren a simplificaciones. Asumen, por ejemplo, que el suelo no tiene peso sobre el plano de fundación, ya van a ver, asume que la carga está centrada, asume que la base tiene un ancho B y una longitud infinita, o sea, sería una especie de cimiento o de zapata. Entonces, buscan simplificar para empezar a desarrollar un mecanismo de capacidad de carga. En esa simplificación se llega a esa expresión, la expresión que ven ahí, que dice que la capacidad de carga Q sub R es igual a C, la cohesión, por NC, más gamma, el peso unitario, por D sub F, siendo D sub F la profundidad en la que está implantada esa base en el suelo. Las bases, ustedes en los edificios, las bases no la ven apoyadas sobre el suelo natural. Las bases se excavan un rectángulo, un cuadrado, y se colocan a una cierta profundidad que se denomina D sub F. Que es el término que está indicado ahí. El multiplicado por NQ más 0,5 de gamma por B, siendo B el ancho de esa zapata de ancho B y longitud infinita, por N gamma. Los factores NC, NQ y N gamma son factores que surgen del análisis geométrico algebraico del problema planteado por Terzaghi, que vamos a ver a continuación, y son valores que dependen exclusivamente del ángulo de fricción interna. Esto es muy importante porque pregunta de examen. Los factores NC, NQ y N gamma dependen en todo el proceso analítico que hizo Terzaghi para llegar a esa deducción. Llegó a la conclusión de que esos factores, llegó a esos tres factores que dependen exclusivamente del ángulo de fricción interna. Son fórmulas, ya van a ver que cuando veamos la fórmula de NC, NQ y N gamma son fórmulas complejas, pero ustedes las cargan en un Excel. Entonces, con el ángulo de fricción, dice cuánto vale el ángulo de fricción, 33, automáticamente la planilla les calcula NC, NQ y N gamma. Y los otros valores son valores geométricos. El C es un dato del estudio del suelo, la cohesión, el ángulo de fricción interna ya está incorporado en los tres factores, D sub F es la profundidad a la que está colocada la base y B es el ancho de la base. Con esos valores, y gamma es el peso unitario del suelo, con esos valores ustedes determinan cuánto resiste esa zapata por unidad de profundidad, de longitud, ¿cierto? Nosotros, acuérdense que hemos tomado un ancho B y una profundidad infinita, pero en este caso unitaria. Después esas teorías van evolucionando.
en 1951 Meyerhoff considera el esfuerzo cortante, todo eso ya se los voy a explicar un poquito más. Esto es para que está en el campus, para que ustedes tengan como una referencia secuencial de cómo se va desarrollando el mecanismo, los estudios del mecanismo, hasta que llegamos hasta Briggs Hansen, que es la más moderna de todas, que considera ya todos los factores que se pueden tener en cuenta en cualquier tipo de base. O sea, todo este desarrollo ha ido evolucionando y los autores posteriores a Terzaghi, Kempton y Briggs Hansen, fueron buscando las maneras de evitar las simplificaciones que había tomado Terzaghi para llegar a una fórmula relativamente sencilla. Entonces, se llega, acuérdense, las limitaciones de Terzaghi, que yo les estoy diciendo, les estoy poniendo entre comillas cuáles son las preguntas de exámenes. Las limitaciones de Terzaghi son las ventajas del método de Briggs Hansen, digamos, son las disponibilidades del método de Briggs Hansen. Entonces, acuérdense las limitaciones de Terzaghi. Uno, que no tiene en cuenta el cortante por encima del plano de fundación. Otra, que tiene en cuenta que la carga es perfectamente centrada en la base, y otra, que la base es de ancho B y longitud infinita. Esas son las tres condiciones que pone Terzaghi para poder hacer el desarrollo de su expresión. Y lo que hace Briggs Hansen es sortear esas limitaciones. Entonces, el ancho B y longitud infinita, ahora Briggs Hansen permite una base de B por L. O sea, que tenga una dimensión B y un L finito, o sea, un L especificado, que es como son las bases realmente. Otra limitación que sortea es que ya la carga no necesita ser centrada. Y otra limitación que sortea es que puede considerar suelo por encima del nivel de fundación, o sea, puede considerar cómo funcionan realmente las bases. Vamos a ver. Profe, perdón. Sí. Si yo tengo una base enterrada a 3 metros, ¿por qué me importa el suelo que tengo arriba si no me está soportando la base? Ahora lo vamos a ver. Sí. Fíjense, no sé si les resulta más fácil verlo arriba que abajo. Ese sería el esquema de rotura clásico de Terzaghi. Fíjense, ahí no está puesta la profundidad. Supónganse que el suelo está acá arriba. Que D sub F es desde acá hasta acá. Fíjense que lo que hace Terzaghi es pone una carga centrada. Todo lo que está por encima del plano de fundación, eso que me decís vos, todo este suelo, cómo participa de la resistencia, es importantísimo. Ya van a ver por qué. Pero él lo reemplaza por una sobrecarga, que es Q igual a gamma por D sub F. Gamma el peso unitario, D sub F la profundidad. Y fíjense que lo que hace Terzaghi es plantear un mecanismo de falla que tiene 3 zonas. Por eso ahora viene la respuesta a la pregunta de cómo interviene el suelo que está por encima en la resistencia de la base. Uno intuitivamente diría, no, la base me resiste de acá para abajo. Bueno, fíjense que lo que hicieron fue hacer bases a escala en recipientes de vidrio con arena para ver cómo se producía el mecanismo de falla, ¿cierto? Se hicieron bases a escala y se observa que el mecanismo de falla forma una doble curva que se intersecta, es esto, ¿cierto? Esta doble curva que se intersectan así y produce un levantamiento del suelo. Acá fíjense, de este lado está la base antes de ser cargada y acá la base en el momento de la rotura. Por supuesto que acá, ¿qué es lo que hizo Terzaghi para la resolución? Cuando ustedes ven esto en la realidad, esto se produce así. Se produce una protuberancia, un abultamiento en la zona cercana a la rotura de la base. Esto se hacía con bases directamente apoyadas sobre la arena y se ve que se produce una rotura de esa forma. Obviamente que él
no va a ser esta forma, sino que toma como que todo eso es un levantamiento continuo del suelo. Entonces, en ese mecanismo de rotura, él establece un mecanismo de rotura y van a ver que ahora cómo se relaciona ese mecanismo de rotura con lo que vimos en estabilidad de taludes. En ese mecanismo de rotura que él establece, por lo que se ve, o sea, visualizando, o sea, la ingeniería, la ciencia es observación, y de esa observación llegar a una expresión que me pueda reproducir matemáticamente la observación en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, él define tres zonas, una zona 1, una zona 2 y una zona 3 dentro de ese mecanismo que se observa, que es observable. Esto no es una suposición, sino que ellos lo están observando en escala. Entonces dice, bueno, el mecanismo no tiene divisiones, pero él para la resolución adopta tres sectores, una zona 1, una zona 2 y una zona 3, y las define cada una en la interacción con la otra. Observa que la zona 1 prácticamente se comporta solidariamente a la base, o sea, que la base, si es plana o tiene esta forma, el hormigón, si tuviera esta forma de cuña, la resistencia es la misma. O sea que este suelo es prácticamente como se comporta como si fuera parte de la base, como si fuera hormigón. ¿Por qué? Porque este suelo es lo que se denomina una zona activa, es una zona activa de Rankine. Ahora vamos a relacionar empujes, estabilidad de taludes para llegar a la capacidad de carga. Esto sería una zona activa, está recibiendo un empuje, el empuje de la base. O sea, se está deformando solidariamente la base, como cuando nosotros corríamos un paramento, ese suelo iba solidariamente adherido al paramento. Y visualiza también una zona mucho más grande, de un volumen mucho mayor, que interpreta que es una zona pasiva. ¿Y por qué pasiva? Porque justamente, fíjense que todo este peso que tiene el suelo por encima de esa zona le impide moverse, o sea, es como que el suelo empuja sobre la zona. O sea, en realidad esta zona para desplazarse tiene que empujar a un suelo que está por encima, que es lo que pasa con el paramento cuando tiene que empujar contra el suelo. Tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor que la zona activa para producir ese desplazamiento. ¿Por qué? Porque se encuentra con una resistencia que es suelo. Todo este suelo, Terzaghi lo supone como una sobrecarga, o sea, en lugar de ser un suelo es una sobrecarga, pero tiene una oposición a esta zona. Entonces, si yo quiero mover esto así, esto quiere ir para arriba y este suelo se lo impide. Entonces, para que se produzca el mecanismo, el suelo que está por encima de la base es tremendamente incidente en la resistencia de la base. Eso tiene, entre paréntesis, eso tiene un límite. Vos dijiste 3 metros. El límite de esa profundidad está dado aproximadamente por el ancho de la base. O sea, si vos tenés una base de 1 metro, ese límite de profundidad en el cual funciona este mecanismo puede estar en el orden de 1 a 2 metros, 1 a 2 veces la profundidad del ancho de la base. Si ya estamos, una base, yo tengo una base, por ejemplo en el caso de los pilares, que tienen 1 metro de diámetro, 1 metro y medio de diámetro, y estoy a 10 metros de profundidad, el mecanismo es diferente. O sea, cuando yo tengo una base muy profunda, emplazada, yo tengo el suelo por acá arriba, el mecanismo que se produce acá es esto mismo, de la cuña activa, y una cuña que se cierra en sí misma. ¿Se entiende? Esto es así, y después toda la zona pasiva se cierra en sí misma sobre la base, no se prolonga hasta arriba. O sea, cuando nosotros tenemos un pilar que estamos acá a menos 10 metros de profundidad y nosotros lo llevamos a la rotura, que eso se ha hecho, no se ve que el suelo circundante suba. ¿Se entiende? Se produce la rotura, una rotura localizada, una rotura de bulbo en la zona de la punta del pilote, y no se aprecia ninguna manifestación en la superficie, solamente que el pilote se empieza a hundir y se hunde nada más. Y todo esto es un suelo que se va, por supuesto, se va densificando, porque para que el pilote ingrese en el suelo tiene que desplazar un volumen de suelo, y ese volumen de suelo se tiene que ir compactando y desplazando a otro lugar, pero lo hace dentro de una zona que se llama bulbo activo, en el cual se produce la rotura. Ahora estamos tratando la parte superficial, pero fíjense que todo este peso que está acá es importante porque es el que define esta zona pasiva.
Y fíjense que hay algo también acá muy, muy interesante, que es que entre una zona activa como es esta, que tiene un ángulo phi más o menos aproximadamente respecto a la horizontal, y una zona pasiva que tiene 45 menos phi sobre 2, acuérdense el plano de rotura en la zona pasiva respecto al plano principal, 45 menos phi sobre 2, hay una diferencia que este segmento es mucho más chico que este. Contra mayor es el ángulo de fricción interna, mayor es la diferencia entre el segmento AC y el segmento AD. ¿Qué significa? Que este segmento es el mismo caso que cuando tenemos el empuje activo y el empuje pasivo. El volumen que desarrolla el empuje activo es mucho menor que el volumen de suelo desarrollado por el empuje pasivo. Así como la superficie de falla en el empuje activo y la superficie de falla en el empuje pasivo. ¿Se acuerdan? Tenía el paramento, esta era la falla en el activo, 45 más phi sobre 2. Y esta era la falla en el pasivo, 45 menos phi sobre 2. O sea, fíjense, si esta es la superficie del suelo, la longitud de este segmento y la longitud de este segmento. Bueno, la misma longitud, la misma variación de longitud existe entre el segmento AC y el segmento AD. Entonces, entre estos dos segmentos tiene que existir una curva de radio variable. ¿Cierto? Partimos con un radio de 5 y terminamos con un radio de 14. Entonces tiene que haber una curva de radio variable que el Terzaghi propone una espiral logarítmica y le denomina a la zona D zona de corte radial. O sea, es una zona de corte de radio variable, en una palabra, ¿cierto? Entonces, pasa de una zona activa a una zona pasiva a través de una zona de transición que se denomina zona de transición variable, y establece de esa forma el mecanismo de rotura. Si ustedes quisieran desarrollar la teoría que hizo Terzaghi, tendrían que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Eso está en varias bibliografías. Les aclaro ahora otro paréntesis importante: este tema no lo vemos por Berry. Porque nosotros estamos basando las fórmulas en los códigos nacionales argentinos. En Berry no están. Entonces, utilizamos, hay dos apuntes que están también en el campus de la Facultad de la Tecnológica de Córdoba, y hay dos de acá de la Mendoza, que tienen todo el desarrollo de la teoría de capacidad de carga, inclusive cómo se obtiene la fórmula, o sea, todo el desarrollo que también está en Brajadas. Pero básicamente, se los digo conceptualmente porque también es una pregunta de examen. Básicamente se trata en hacer los diagramas de cuerpo libre de la zona 1, de la zona 2 y de la zona 3. Y fíjense que se lo simplifico como para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Si yo tengo la zona 1, es la zona más fácil de resolver. Yo tengo la base y tengo la zona 1. Si yo tengo sobre esta base una carga N y dibujo el diagrama de cuerpo libre de la zona 1, que lo considero solidario a la base, tiene que haber en esta zona reacciones que se oponen mantienen el equilibrio de la carga N. Entonces voy a tener en la superficie de falla, yo siempre establezco una normal y una tangencial. Si esto tiene simetría, porque hemos definido que Terzaghi utiliza un esquema simétrico, carga centrada, ancho B. Si esto tiene simetría, yo pongo una carga N, acá tengo que poner la misma carga. Y si pongo una carga tangencial, seguramente esa carga tangencial se va a oponer, o sea, voy a necesitar una componente, esta tiene una componente vertical, una componente horizontal y una fuerza tangencial que también tiene una componente vertical que me ayudan a resistir la carga N. Estas cuatro cargas constituyen el diagrama de cuerpo libre de la zona 1. Yo no las conozco, ¿cuánto valen? Entonces, ¿qué digo? Bueno, este es N de la zona 1 y T de la zona 1, ¿cierto? Después hago lo mismo con la zona 2. Pongo la zona 2, que es de corte radial, y digo, si yo acá tengo N1 y T1, acá tengo que tener las mismas cargas en sentido contrario.
¿cierto? Y acá voy a tener otra carga y otra tangencial, que ahora esta tangencial ya no me resulta tan claro para dónde va. O sea, hay que estudiar, y acá voy a tener una N2 y una T2, y después voy a tener la zona 3, que voy a tener la resultante, que sí la conozco, porque Q por este largo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a resolver? Tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Cuando resuelvo esas 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que algebraicamente no es fácil, si ustedes lo van a analizar, porque son todas propiedades geométricas de ángulo, ¿cierto? Tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2, tangente 45 menos phi sobre 2. Cuando empiezan a hacer todas estas ecuaciones, igualar unas con otras, llegan a fórmulas bastante complejas. Pero bueno, ese es el trabajo que hizo Terzaghi para llegar a la formulita que estableció, ¿cierto? La pregunta de examen es no que desarrollen la fórmula, sino que expliquen cómo funciona el diagrama de cuerpo libre, que es lo que pensó Terzaghi para llegar a esa expresión. Fíjense, ahí tienen arriba las fórmulas de NQ, NC y N gamma. Fíjense que son fórmulas bastante complejas, o sea, esas surgieron de la resolución del sistema de ecuaciones. Para resolver las ecuaciones se obtuvieron esos factores de capacidad de carga. Esos son los que resuelven el sistema de ecuaciones. Fíjense que el primero que hay que resolver es NQ, porque NQ no depende de los otros factores, mientras que NC depende de NQ y N gamma también depende de NQ. Entonces primero se resuelve NQ, que fíjense la fórmula, E elevado a la pi por tangente de phi. Todo eso ha tenido que salir de una resolución de un sistema de ecuaciones, para que se den una idea que es bastante complejo. Una vez que se resuelve ese sistema de ecuaciones, ustedes cargan, ya lo hizo Terzaghi, ustedes ya lo único que hacen ahora es agarrar un Excel, cargan esas formulitas. Fíjense que el único valor que tienen de ingreso es phi, la única variable es phi, todos los demás son valores E, pi, son todos valores conocidos. Cargan phi y sacan NQ, NC, N gamma, lo cargan en la fórmula de Terzaghi y sacan la capacidad de carga. Eso les va a servir siempre y cuando las condiciones sean las que establece Terzaghi, ¿cierto? Entonces, vamos a volver para... Después aparece Brins-Hansen, que se propone. Brins-Hansen en realidad no es el que resuelve todo. Una parte resuelve y otra parte compila. Es como que hace una recopilación y un estudio de todos los autores que ha habido previamente y los va consolidando, digamos así, en una ecuación que resuelve las limitaciones que tenía la teoría de Terzaghi. Entonces, esto también es muy importante lo que viene ahora, porque es lo que realmente se usa, ¿cierto? La teoría de Terzaghi es solamente para entender cómo funciona el método, pero normalmente no se usa porque normalmente no tenemos una base que cumpla las condiciones de la teoría de Terzaghi. Después Terzaghi sacó una fórmula aproximada que servía para una base cuadrada, para una base circular, pero, a ver, no dejan de ser fórmulas aproximadas, que dejan de tener en cuenta muchas cosas. Entonces, surge la teoría de Brins-Hansen, que en definitiva lo que hace es seguir recopilando y generando fórmulas y ecuaciones